Esta es la cuarta vez que intento grabar este video porque había yo querido intentar hablar de una manera muy diplomática y muy profesional. La verdad es que me agoté, no tengo ganas de hablar así en este momento, así que si tú estás aquí y esperas ver algún método de estudio, alguna bibliografía, no va a suceder. Voy a platicar solamente lo que yo viví rotando por medicina interna de una forma de chismecito, de una forma como si tú y yo fuéramos grandes amigos y nos estuviéramos tomando un café y me estoy quejando de la vida contigo, así que así va a ser. Si te interesa, ponte cómodo, vamos a platicar sobre cómo fue ese periodo de mi vida por el mundo de medicina interna. La última vez que nos vimos aquí tú y yo fue cuando te compartí mi experiencia rotando por ginecología y obstetricia, que fue mi primera rotación del internado. Ahorita, en este momento de mi vida, estoy en la cuarta rotación, es decir, 4 de 6. Me ha parecido increíble lo rápido que se está pasando el tiempo. Cuando yo recién comencé el internado, dije, Dios mío, ¿cómo le voy a hacer para aguantar todo el año? Ni de chiste, esto se me va a ir volando, el tiempo se va a hacer eterno, porque realmente la estaba yo pasando muy mal. Hoy, después de casi 7 meses, te puedo decir que el tiempo sí se fue volando, que sí se puede, que todo pasa, que nada es para siempre y que todo lo que hoy no sabes hacer, mañana lo vas a dominar al 100. Que la mayor parte de las personas la pasan mal en el internado, unos más mal que otros, por ejemplo yo, pero no te preocupes, es una etapa y así como tiene un inicio, tiene un fin. Para ponerte en contexto, yo ahorita estoy en León, Guanajuato, estoy haciendo mi año de internado y estoy en un IMSS, en un hospital público, por lo que eso significa que hay un montón de pacientes, un montón de chamba, un montón de pendientes, un montón de cosas por hacer. Entonces, bueno, mi intención de estos videos era que al final, cada rotación, yo pudiera sentarme aquí a platicar contigo sobre cómo la pasé, sobre algún tip, etcétera, como el video de mi rotación por ginecología y obstetricia. Pero ¿qué pasó? Obviamente el tiempo ni la vida me daban. Yo después de gine me pasé a pedia, después de pedia me pasé a medicina interna y después de medicina interna pues ahorita estoy en cirugía. Entonces me han estado escribiendo por Instagram de, oye, ¿qué pasó con la serie de videos de tu internado? Los estamos esperando, porque yo sé que hay mucha gente que estudia medicina o que le interesa simplemente saber sobre esto. Entonces, pues dije, sí es cierto, yo hice un compromiso y lo voy a cumplir. Pero les voy a deber por este momento el video de mi rotación por pediatría, porque eso ya sucedió hace casi 5 meses y en este momento no tengo fresco lo que viví. De hecho tengo como un diario, es público por si quieren ir a verlo, está en Twitter, les voy a dejar el link en la cajita de descripción y es como una bitácora en donde desahogué los primeros meses toda mi frustración que sentía y literalmente yo escribía lo que en ese momento había pasado, lo que en ese día me había sucedido, lo que había aprendido, lo que me había molestado, todo. Entonces, bueno, de pediatría sí tengo bastante contenido por allá. Le voy a dar una leída a mi bitácora y ya voy a ponerme aquí a platicar con ustedes sobre esa rotación. Pero hoy quiero hablar contigo sobre mi servicio favorito, no tan favorito, que fue medicina interna. Vamos a comenzar con que yo le tenía muchísimo miedo desde que entré al internado a MI. MI es medicina interna. Cuando fue mi curso de inducción antes de comenzar todas las rotaciones del internado, los primeros días nos dividieron por grupos y
al azar hicieron un sorteo de cuál iba a ser el orden de nuestras rotaciones. Yo estaba súper nerviosa porque había un grupo que iba a comenzar con medicina interna. Entonces yo dije, no, por favor, que no sea nuestro grupo, que no sea nuestro grupo. Y efectivamente no fue nuestro grupo. Nuestro grupo comenzó primero con gineco, luego con pedia, luego con medicina interna, luego con cirugía, urgencias y finalmente familiar. Entonces dije sí, pero indudablemente yo sabía que ese momento de mi vida iba a llegar en el que yo pisara el piso de medicina interna, que aquí en mi hospital es el número 4. Bueno, de hecho, el piso de medicina interna es todo el hospital porque hay pacientes de MI en todo el hospital. En fin, yo estaba en pediatría antes de comenzar medicina interna y pediatría es un servicio relajado, pero que yo no supe valorar porque yo en ese momento sentía que era muchísimo trabajo. Yo venía de gineco y en gineco pues nosotros los internos no teníamos tanta responsabilidad ni tanto por hacer porque nosotros rotamos por un hospital de alta especialidad en donde había residentes, muchos residentes R2, R3 y R4 de gineco. Entonces los R2 eran como los que hacían el trabajo del interno. Cuando llegan los internos, obviamente los R2 les pasan la chamba al interno, pero la chamba pues de papelería, como que lo básico. Y aparte de internos hay preinternos, que son los estudiantes que aún les falta un año o medio año por entrar al internado. Entonces nosotros los internos nos apoyamos mucho de los preinternos. Entonces entenderán que mi carga de trabajo no era mucha. Yo entro a pediatría, ya regreso a mi hospital sede, que ya no es de alta especialidad, y yo sentía que era demasiado trabajo. Y mis compañeros, los que en ese momento eran MIP2, me decían que el servicio estaba súper relajado. Y yo decía, ¿cómo esto va a estar relajado si hacemos más que en gineco? Bueno, pues yo no sabía lo que decía. Había 5 pacientes a lo mucho en pediatría y cuando era guardia y hacías ingresos, te llegaba de que un ingreso máximo, 2 a lo mucho. Paso a medicina interna y Dios mío, nadie me avisó lo que se me venía. La primera guardia de medicina interna fue horrible, horrible, en verdad que fue, yo creo, he tenido muchos malos días en el internado, pero yo creo que ese es mi segundo, de los 3, el segundo más feo. El primero fue mi primera guardia, que esa jamás la voy a olvidar. El segundo fue mi primera guardia en medicina interna. Yo tuve ese día 7 ingresos. Les voy a dejar aquí una imagen que tomé porque teníamos un pizarrón y en ese pizarrón anotábamos todos los ingresos que iban llegando y nos lo dividíamos. Para eso yo comencé el servicio de medicina interna sin mi compañero interno porque él estaba de vacaciones. Entonces en una guardia de 4 solo éramos 3, que era la R1, la R2 y yo. Yo pues estaba perdida. Para medicina interna y cirugía hay algo que se llama censo. El censo es un registro de todos los pacientes que están en el hospital. Para saber qué pacientes están en el hospital, pues tú tienes que ir cama por cama verificando el nombre del paciente y que esté en el censo. Sobre todo verificar a qué servicio va, si va a cirugía, si va a medicina interna, si va a cardiología, si va a angiología, si va a proctología, si va a nefrología. Entonces, cuando tú eres nuevo en el hospital y nadie te platica nada, tú dices, ¿cómo le voy a hacer para descifrar esto? Imagínate estar censando a las 10, 11 de la noche, cama por cama, piso por piso, y no, luego de censar, hacer ingresos. Un ingreso es un documento en el que registras todos los datos del paciente, la historia clínica, la nota de ingreso, la exploración física, el padecimiento actual, estudios de laboratorio, estudios de gabinete, todo lo tienes que integrar en un documento. Imagínate hacer 7 con diferentes diagnósticos como
diabetes mellitus descompensada, hipertensión arterial en el descontrol, desequilibrio hidroelectrolítico, enfermedad vascular cerebral. ¿Qué otro? Infección de vías urinarias sin germen aislado, pielonefritis, temas que en algún momento de mi vida vi en la universidad, pero que pues se fueron olvidando. Y yo decía, ¿cómo voy a saber qué tratamiento le voy a dar? ¿Cómo voy a saber cómo interpretar estos laboratorios? ¿Cómo voy a saber qué le voy a solicitar a las 2 de la mañana, 3? Ese día fue horrible. Fue una noche fea. Si algo me ayudó demasiado fue el hecho de que coincidiera yo con personas bastante buenas que nunca en mi vida voy a olvidar, que fueron mis 2 residentes. Fueron unas personas hermosas, me alimentaron, me dieron de comer, me hicieron saber que todo iba a estar bien, que no me estresara, que el trabajo iba a salir. Ambas me ayudaron con el diagnóstico, con el tratamiento, me dieron consejos de cómo podía hacer yo más rápido mi historia clínica, en fin. A las 6 de la mañana se cierra la guardia y ya no haces más ingresos, porque ya son de la otra guardia que entra al siguiente día. Yo soy guardia C, a partir de las 6 de la mañana del otro día ya son ingresos de la guardia D. A las 6 de la mañana se cierra, se empiezan a anotar todos los ingresos en el pizarrón y se empiezan a rolar los ingresos con los médicos internistas. Aquí en el hospital hay 10 médicos internistas, unos de la mañana, otros de la tarde. Entonces se tiene una libreta y está el nombre de cada internista y es ahí donde vas rolando o asignándole el paciente que llegó a un médico internista, perdón. Entonces, pues para las 7 de la mañana tú ya tienes que tener listo tus 7 ingresos completos, con diagnóstico, con indicaciones, con historia clínica, con todo. Debiste de haber terminado tus pendientes si es que tenías que tomar algún laboratorio, algún electrocardiograma, si había un paciente grave, pues lo que tenías que estarle monitorizando. Y luego súmenle que había defunciones. Yo nunca en mi vida había presenciado una defunción y fue un evento realmente traumante para mí porque nunca había experimentado tantas sensaciones ni tantas emociones, el dar reanimación cardiopulmonar, el ver al familiar ahí, el que el paciente muera, el darle la noticia al familiar, el llenar un certificado de defunción, que es un documento legal, el que te regresen el certificado porque te equivocaste, que es muy común. Todo eso por primera vez es algo sumamente impactante porque dices, ¿cómo le voy a hacer para saberlo hacer? Entonces fueron días muy impactantes en mi vida realmente. Y pues como ya les había yo dicho, comencé mi rotación en medicina interna sin mi MIP2. Mi MIP2 pues era el que sabía un poco más sobre cómo se movían todos esos trámites, el que generalmente te enseña el MIP1 a hacer lo que pues obviamente no sabe hacer porque pues apenas está comenzando el internado. En este momento de mi vida yo ya soy MIP2 y ya tengo a una MIP1 y por eso les digo que todo pasa, todo cambia, nada es para siempre y todo lo que no sabes hacer te prometo que lo vas a dominar al 100. En fin, mi primera guardia de medicina interna fue horrible. Todo el hospital me vio llorar. La mitad del personal me abrazó, me dijo que todo iba a estar bien. Yo no podía dejar de llorar. Para eso, en medicina interna, aquí en mi hospital, no sé cómo funciona en otros, nos dividen, vamos a estar 2 meses en medicina interna y nos dividen cada 2 semanas para que cambiemos de médico internista. Para eso mis 2 primeras semanas comencé rotando por el servicio más pesado de medicina interna, que es nefrología. Entonces, al terminar mi guardia, yo tenía que subir al piso de nefro, hacer todo lo que hace el interno en el piso de nefrología, que son los pacientes con daño renal, los pacientes que se dializan, que se realizan la hemodiálisis o la diálisis peritoneal. También otro rollo, yo no sabía ni qué onda con mi vida, yo no sabía cómo funcionaba.
Es que cada hospital es muy diferente, yo lo sé. Y aquí pues así se maneja. Entonces, sí, le sufrí mucho. Poco a poco fui aprendiendo, poco a poco fui desarrollando una estrategia para que la noche de la guardia me diera el tiempo suficiente para que yo pudiera acabar todos mis ingresos. Así fue hasta que llegó mi compañero de vacaciones. Yo me aventé 2 semanas solita como interna, pero honestamente mis residentes me ayudaron demasiado. Ellas censaban, ellas pues obviamente asignan los ingresos, me daban los ingresos más fáciles, los más fáciles, con las indicaciones ellas me ayudaban. Y aparte llegan médicos pues adscritos, que ya no son residentes, sino que son adscritos en la noche, y todos eran súper buena onda. Poco a poco le fui agarrando cariño al servicio, poco a poco fui desarrollando una relación más íntima con mis residentes, con mi compañero MIP. Entonces poco a poco eso se volvió una dinámica más bonita. Todas las noches empezábamos a pedir de comer, no sé, nos pedíamos pizza, tacos, esquites, cosas así. Poníamos música, nos dábamos un tiempo para platicar. Y no sé cuándo surgió esa transición en donde no me daba tiempo de hacer nada en la noche, hasta que al final ya hasta me regalaba 1 hora para dormir o media hora, 40 minutos para dormir estando en medicina interna. Empecé a dominar todo lo que no sabía hacer, como toma de gasometrías, toma de electrocardiograma, toma de muestras, perdón, se cayó. Cruzar pacientes para transfusión sanguínea, empezar a llenar certificados de defunción, que era de lo que más miedo me daba. Me equivoqué como 2, 3, 4 veces, pero no importa, todos nos equivocamos. Poco a poco empecé a ser más fuerte al dar reanimación cardiopulmonar, a dar compresiones efectivas, porque claro que al inicio me regañaban porque me decían que no lo estaba haciendo yo bien. Y en una ocasión algo que pasó es que estábamos todos reanimando a una paciente e íbamos con el tercer ciclo, me tocaba a mí. En los 2 anteriores no, o sea, la paciente seguía sin tener pulso. Cuando yo acabé mi ciclo, le toqué el pulso y tenía pulso. Entonces yo les dije, ¿tiene pulso? Y me dijeron, no, ¿cómo crees? A ver, vamos a verificar. Y sí, tenía pulso. Y entonces fue de que, a ver, pusimos las paletas y sí, ya tenía ritmo, ya tenía frecuencia. Y fue así de que, wow, salió del paro. O sea, me empezaron a decir así de que, Andy, la sacaste de paro. Y yo de que, no, o sea, obviamente, pues es un equipo, ¿no? Y entre todos, porque pues hay uno pasándole adrenalina, hay otro, ambuceándolo, hay otro, pues con las compresiones. Pero fue bonito porque eso quiere decir que sí di las compresiones efectivas y fue un momento realmente satisfactorio para mí. En esta rotación hubo muchos momentos que fueron muy satisfactorios, que me llenaron de orgullo, que me llenaron de satisfacción. Yo sentía que no iba a poder, en verdad, que yo sentía que iba a ser demasiado para mí, que no era yo lo suficientemente capaz. Y me demostré que sí lo era, me demostré que si otros habían podido, ¿por qué yo no iba a poder? Me demostré que soy una persona sumamente fuerte, inteligente, capaz de poder sobrellevar cualquier cosa, de que si escogí esta carrera fue por algo y de que no me equivoqué. Fue algo muy bonito. También en esta rotación encontré una razón y un motivo para continuar esta etapa tan complicada que ha sido para mí, que es el internado, y es que he decidido la especialidad que quiero hacer, porque no te voy a mentir que cuando comencé el internado yo estaba muy renuente y decía, yo después de esto no quiero tocar un hospital nunca más en mi vida, yo después de esto me voy a dedicar a otra cosa, así lo decía, porque realmente la estaba yo pasando muy mal. Y justamente fue aquí cuando descubrí qué era lo que me daba esa intención para seguir aquí, porque si tú estás haciendo algo sin intención, estás perdiendo el tiempo, te sientes vacío, no te llena lo que haces. Aquí descubrí que yo quería ser y que quiero ser psiquiatra, porque empecé a conocer a muchos pacientes psiquiátricos. Es muy común que lleguen pacientes al servicio de medicina interna con trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad,
y muchos trastornos psiquiátricos. Entonces a mí me empezó a interesar y yo les decía a mis residentes, por favor déjenme hacer estos ingresos, todos los de psiquiatría, dénmelos a mí, quiero conocer al paciente, quiero saber cómo se siente, quiero de alguna forma ayudarle. Y sí, eso sucedía, y entonces cada que tenía un ingreso de psiquiatría yo me emocionaba, no lo veía como trabajo, sino lo veía como una oportunidad para aprender más. Al final de mi rotación de medicina interna, las últimas 2 semanas, yo estaba con una doctora que me daba permiso de ir a consulta con el psiquiatra. Entonces yo le pedía permiso al psiquiatra para que me permitiera entrar a su consulta y yo pudiera estar con él. Rotar por psiquiatría no es parte de mi plan aquí en el internado, pero pues como yo estaba con una internista que sí me daba como el tiempo, porque ella tenía pocos pacientes y yo terminaba rápido los pendientes, y cuando yo acababa me decía que me podía ir con el psiquiatra para que yo estuviera en su consulta. Entonces ahí empecé a tener un mayor acercamiento. El psiquiatra era es súper buena onda. Me daba clases al finalizar la consulta, o me daba como el ejemplo de algún paciente y me explicaba por qué le pasaba eso, por qué se sentía así. Y yo veía al psiquiatra y decía, wow, yo quiero hacer esto, yo me quiero dedicar a esto y yo voy a acabar esta etapa de mi vida, porque para estar allá tengo que estar acá primero. Entonces, esta rotación de medicina interna fue, yo creo que la más bonita. Desarrollé vínculos con muchas personas que fueron súper importantes. Al final de la rotación nos hicieron un pastel, nos dieron palabras de agradecimiento. Yo creo que la gratitud es algo súper bonito que habla muy bien de las personas. Nos agradecieron por haber sido buenos internos. A mis compañeros, a los MIP2, les dieron un regalo para el MIPetón, la famosa fiesta que se hace al finalizar el internado. Actualmente me llevo bastante bien con todos los residentes de medicina interna. Ellos nos apoyan mucho. Ahorita yo estoy en cirugía y hay muchas cosas que yo no sé manejar, pues, y ellos nos ayudan. Ellos siempre están ahí. En mis guardias sigo conviviendo con mis residentes. Seguimos cenando, seguimos cantando, las veo y las abrazo, porque realmente fue muy genuino ese vínculo que creamos. Mi MIP2 ya no está, pero también desarrollamos una relación de compañerismo muy bonita. Y entonces fue en medicina interna en donde realmente sentí lo que es trabajar en equipo. La verdad es que hubo momentos muy bonitos, muy buenos, en donde me aplaudía yo, a veces lloraba demasiado. Las primeras 2 semanas que estuve en Nefro salía muy tarde, es el servicio más pesado. El primer día estando en Nefro salía hasta las 8:30 de la noche. El último día estando en Nefro salía hasta como a las 9. Estaba yo de posguardia y yo decía, ¿cómo no voy a poder? Así que hoy yo te quiero decir que si tú sientes que no puedes, te prometo que sí vas a poder. Te prometo que solamente te hace falta que te la creas, y que cuando haya pasado vas a decir, wow, sí pude y voy a poder. O sea, yo ahorita que pasé interna, que pasé todo eso, estoy en mi rotación de cirugía y vengo con urgencias y voy con familiar y digo, claro que voy a poder, y claro que voy a terminar el internado, porque es una promesa que me hice, y claro que voy a pasar el examen nacional de residencias médicas, y claro que voy a ser psiquiatra, y claro que voy a trabajar en un hospital y que voy a ayudar a todos mis pacientes que tienen un trastorno psiquiátrico, porque eso es lo que quiero hacer. Entonces, esta fue mi experiencia. No sé qué tanto te puedo ayudar, pero realmente deseo de corazón que te repitas todos los días que sí se puede, que cuando sientas una guardia muy pesada, recuerdes que una guardia más es una guardia menos. Yo comencé con 89 guardias y ahorita solo me quedan 40 para finalizar el internado. Sé que se ve una lista interminable, pero después me van a faltar 20. Después me van a faltar 10, después me van a faltar 5, después 3, 2, 1 y me voy a ir. Entonces, pues sí, eso es todo. Si tienes alguna duda en específico sobre alguna bibliografía, sobre algún artículo, sobre lo que tú quieras, puedes dejarlo en los comentarios y yo te voy a contestar. Yo sé que este video no fue muy educativo, pero realmente tenía ganas de compartir esto, de desahogarme, de documentarlo. Y si a alguien le sirve, pues qué increíble.
Entonces, pues sí, eso sería todo. Muchas gracias por ver. El próximo video tengo la intención de que sea sobre el de pediatría. En el de pediatría tengo mucho material que grabé porque ahí sí me daba como más la oportunidad de grabar y así. Entonces espero podértelo compartir. Y sí, nos vemos en el próximo video. Gracias por ver y